días a todos y a todas. Le damos la bienvenida por fin al 10º Congreso Nacional y Cuarto Internacional de Aprendizaje y Servicio Universitario. Estamos aquí 5 compañeros en representación del comité organizador que hemos estado durante un poquito largo de tiempo organizando este evento, porque lo que queremos es que antes de llegar al momento del acto oficial de inauguración, pues bueno, ser nosotros los que le recibamos y vayamos dando tiempo a que se vayan conectando. En este primer acto de bienvenida me acompañan Amador, compañero presidente de la Universidad de La Laguna, Juan García, también que copreside conmigo y con Amador el Congreso de la UNED, y 2 compañeros más de la Universidad de Las Palmas, Juan Rocha e Inmaculada Galván. Durante estos pequeños minutos les vamos a ofrecer algunas cositas que hemos querido brindarles para darles este recibimiento, con el ánimo de que se sientan acogidos, de que se sientan atendidos y que lo hemos hecho con toda la atención y el cariño que hemos podido, y esperemos que así lo perciban. A continuación, lo que vamos a brindarles es un pequeño vídeo que ha sido como un gesto a modo de tributo que hemos intentado hacer en relación a un congreso que ha pasado por 2 etapas muy diferenciadas y que ha conllevado una logística y una forma organizativa distinta, pero que, bueno, en definitiva, resumimos el equipo que al final hemos aprendido mucho cuando hemos pasado por organizar un congreso presencial para pasar después a organizar un congreso virtual, dadas las circunstancias. Entonces, a continuación, les queremos brindar con este pequeño vídeo y a continuación iremos presentándoles el resto de los aspectos que queremos hacerles presente en este primer momento del Congreso. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Han sido meses de mucho trabajo, nervios, de ajetreo, buscando localizaciones, con todo tipo de gestiones. Pero también de mucha ilusión y compañerismo, de sonrisas, abrazos, ánimo. Y aunque la pandemia nos impida disfrutar de cuanto habíamos planificado, juntos nos hemos repuesto ante las adversidades y hemos seguido remando para superar obstáculo tras obstáculo y llegar hasta este momento. Hemos sido una verdadera familia que poco a poco ha ido creciendo en torno a este proyecto. Todos y todas nos hemos dejado la piel para cumplir las expectativas de los participantes, ofreciendo siempre lo mejor de cada uno de nosotros. Por eso, no importa el formato del Congreso, el camino ya ha valido la pena. Y aunque de manera virtual, haremos que sientan el cariño, la energía y la pasión que hemos dedicado.
porque aquello que se hace desde el corazón atraviesa cualquier distancia. Así que pónganse cómodos, porque por fin ha llegado el día. Bienvenidos y bienvenidas al 10º Congreso Nacional y 4º Internacional de Aprendizaje Servicio Universitario. Bueno, pues queríamos con esto brindarles un detallito para ofrecerles visualmente dónde íbamos a tener aquel congreso presencial. Y bueno, ahora pasamos la palabra a la compañera Ima Galván y le iremos sucediendo las palabras a los distintos compañeros en este acto de bienvenida. Hola, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a este congreso. Yo simplemente decirles que los emplazo para el momento en el que acabe el acto de inauguración, cuando hayamos terminado con la inauguración oficial con las autoridades, para volver a vernos conmigo y con el compañero Juan Rocha para explicarles el campus virtual y toda la organización de acceso que tenemos a través de la plataforma Moodle de este congreso. Simplemente que no se vayan después, sino que se queden para poder explicarles cómo organizarnos en las salas, en los talleres y todo. Muchas gracias. Le paso la palabra al compañero Juan Rocha para que siga informándoles. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos y todas. Simplemente vamos a dar unos datos muy básicos, generales, sobre la participación, sobre ustedes, los participantes en este congreso. Si me permiten, les comparto un PowerPoint para que así lo podamos ver. Vale. Bien, se trata simplemente de que ustedes sepan quiénes estamos aquí en el Congreso y de dónde procedemos. La mayoría son de universidades e instituciones nacionales, españolas, pero también tenemos gente latinoamericana y gente europea, ¿vale? En particular, aquí tienen las cifras. A nivel nacional tenemos 167 participantes. A nivel internacional tenemos más de 21, porque hay participantes universitarios y otros que son de otras instituciones. Y hay personas que no, en principio no están asociadas a ninguna universidad o instituciones, y bueno, también aparecen por aquí como indefinidos en ese sentido. En total somos 228 inscritos en el Congreso, ¿vale? Tenemos, en cuanto a universidades o instituciones, entidades que participan, tenemos 38 universidades españolas, 13 universidades latinoamericanas, europeas, no españolas, y 10 asociaciones, instituciones, entidades nacionales. Estas son todas nacionales. Ahí tienen, por ejemplo, el listado de universidades internacionales, es decir, que tenemos Portugal, Estados Unidos, Ecuador, Alemania, Austria, Chile, México, Colombia, Andorra, Croacia, Italia, ¿vale? Universidades de sus países. En cuanto a asociaciones, pues tenemos desde la Asociación Asperger de aquí de las Islas Canarias, la Asociación de Aprendizaje de Servicio Universitario, y todas estas que aparecen aquí listadas, ¿vale? Hasta 10. Y en cuanto a universidades españolas, tenemos las que están ahí en esta diapositiva. Hay 38 universidades españolas participando, o sea, representadas por ustedes, por los que estamos aquí ahora inaugurando este congreso, de manera oficiosa, en el sentido que el acto oficial será a continuación. Y bueno, nuestro interés ha sido sencillamente hacerles presentes en estos números, en estos datos. Aquí veríamos cómo estaríamos distribuidos las inscripciones por países, y aquí por comunidades autónomas españolas, aunque hemos metido la comunidad internacional aquí. Hay 24 participantes, digamos, no españoles, y el resto pues aparecen pues todas las comunidades españolas. No están todas, creo que faltan 4, que son Extremadura, Cantabria y la ciudad autónoma de Ceuta y Melilla. El resto pues siempre tiene representantes en el Congreso. ¿De acuerdo? Bueno,
nos quedan muchísimos detalles más por trabajar relacionados con lo que son las ponencias, aceptadas, rechazadas, etcétera, porcentajes, etcétera, etcétera. Ya los tendrán, es decir, vamos, estamos trabajándolos y quedarán recogidos en todo lo que es la información del Congreso. Por mi parte, lo dejo aquí y cedo la palabra al compañero Amador de la Universidad de La Laguna. Muy buenos días a todos y a todas. Nada, muy brevemente, pues sumarme a esta cálida bienvenida que estamos tratando de darles de esta manera telemática a este congreso que hemos organizado con tanto cariño e ilusión. Nos queda muchísima pena de no poder recibirles de manera presencial en nuestras islas afortunadas, pero en todo caso esperamos que disfruten del congreso y que puedan recibir aportaciones que les ayuden a mejorar sus trabajos. Por mi parte, solamente añadir que los autores de las comunicaciones aceptadas van a tener la posibilidad de publicar una versión ampliada de los mismos como capítulo de un libro digital que publicará la editorial UNED previsiblemente a finales de año. Las instrucciones ya las tienen disponibles en la web del Congreso y se les harán llegar probablemente hoy mismo. Finalmente, agradeciéndoles todo el trabajo y el esfuerzo que han puesto en este Congreso, nos gustaría presentarles al comité organizador, aunque antes de dar paso a eso creo que le voy a dar la palabra a Juan García de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, copresidente del Congreso, para que también les dé la bienvenida. ¿Vale? Muchísimas gracias. Hola, buenos días y también yo me uno a los saludos y a la bienvenida a este 10º Congreso Universitario. Como sabéis, en este Congreso, la temática del Congreso va a tratar de profundizar en la conexión entre los ODS y el aprendizaje-servicio. Y me gustaría decir, sobre todo con lo que hemos visto ya un poco en el vídeo de bienvenida, que toda la organización del Congreso ya podemos considerarla como una buena práctica del ODS 17 sobre generar alianzas. En este Congreso hemos trabajado de forma conjunta 3 universidades con la asociación y con la red de aprendizaje-servicio y diversas administraciones públicas de Canarias. A todas ellas queremos expresar nuestro agradecimiento. Podemos decir que la propia dinámica del aprendizaje-servicio nos obliga a pensar y a desarrollar una forma de trabajo relacional que nos lleva a tender puentes, a establecer alianzas y a tener en cuenta la visión y la sensibilidad del otro, no hacer las cosas de forma individual o siguiendo una vía unilateral. En el ODS 17 se afirma que para que un programa de desarrollo se cumpla satisfactoriamente es necesario establecer asociaciones inclusivas a todos los niveles, sobre principios y valores, así como una visión y unos objetivos compartidos que se centren primero en las personas y en el planeta. Y nosotros consideramos precisamente que el aprendizaje-servicio es una herramienta de primer orden al servicio de estos objetivos. Desde el comité organizador, desde la presidencia del Congreso, reiteramos nuestro agradecimiento a todas las personas y a todas las entidades implicadas en el desarrollo y también, de nuevo, daros la bienvenida a cada uno de vosotros y de vosotras. Un saludo. Pues les presentamos al comité organizador de este evento y con todo el agradecimiento.
Pues nada, en principio darle muchísimas gracias a los compañeros y compañeras por esta calurosa y emotiva bienvenida que nos hace más próximos y más cercanos a pesar de esta virtualidad, ¿no? También agradecer a todos los que nos están siguiendo y compartiendo este momento de bienvenida y recordarles, eso sí, que para estar puntualmente informados, pues es necesario también estar al día y al tanto en el tema de las redes, suscribirse a los distintos canales y ahí recibirán información puntual de lo que van a ser estos 3 días de convivencia. No nos queda sino ya dar paso a lo que es el acto de inauguración del 10º Congreso Nacional y el 4º Congreso Internacional de Aprendizaje y Servicio Universitario, y toma la palabra don Luis Serramagén, rector magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La verdad que sabemos que este ha sido Congreso uno de los afectados por la alarma sanitaria y tuvo que ser aplazado desde junio del año pasado, y nuestra universidad junto con la Universidad de La Laguna y la UNED organizamos este evento que iba a tener lugar en nuestra universidad. Sin embargo, por las circunstancias actuales y con la finalidad de garantizar la celebración, se ha trabajado para que sea virtual en su totalidad. Por tanto, bienvenidos a este congreso, a este acto inaugural, y doy la palabra a doña María, presidenta del comité organizador y coordinadora del Grupo Universitario de Cooperación Educación para el Desarrollo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y del Grupo de Innovación Educativa Educa Multidisciplinar. Gracias, Ana. Buenos días, muchas gracias, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, rectora de la Universidad de La Laguna y rector de la UNED, así como dar las gracias por estar aquí también presente al director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias y al consejero de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, así como al presidente de la Asociación de Aprendizaje de Servicio Universitario. Buenos días a todos y gracias por el esfuerzo de estar aquí acompañándonos. En representación del equipo de trabajo que ha asumido la tarea de organizar el 10º Congreso Nacional y 4º Internacional de Aprendizaje y Servicio Universitario, queremos comenzar diciendo que lo hemos hecho desde el decidido convencimiento de que el aprendizaje y servicio es la herramienta absolutamente infalible para contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde el comité organizador les transmitimos el agradecimiento por su presencia en este acto y pues estamos dando comienzo a un evento que, como y hemos ido diciendo, comenzó a gestarse allá por septiembre del 2018. Y para entonces los Objetivos de Desarrollo Sostenible requerían un importante esfuerzo por ser visibilizados y conocidos. A nosotros y a nosotras, lejos de preocuparnos porque la Agenda 2030 dejara de ser un eje vertebrador novedoso del evento, nos ha resultado muy gratificante observar que a lo largo de todo este tiempo han ido aflorando iniciativas, investigaciones y jornadas donde el aprendizaje, servicio y la Agenda 2030 se abrazan. Contábamos en nuestro haber un camino recorrido por los congresos que nos antecedieron, donde ya se vislumbraba el desarrollo sostenible y la ciudadanía global en ello. Pero era necesario entonces que el aprendizaje servicio asumiera intrínsecamente y de manera explícita su conexión con los ODS, compromiso que caracteriza a esta 10ª edición tanto en sus contenidos como en su organización. Es por ello que estamos convencidos y convencidas de que este congreso va a contribuir de manera decisiva a la consecución de los mismos, siendo fieles a nuestro lema, el aprendizaje servicio en alianza con los ODS, educación de calidad, igualdad y sostenibilidad en general. La propia organización del Congreso ha seguido una fórmula de alianzas en coherencia con el ODS 17, que se expresa a través del apoyo y la estrecha colaboración de las 3 universidades organizadoras y especialmente del Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y la Asociación de Aprendizaje y Servicio Universitario.
y el Ayuntamiento de Las Palmas, que también desempeñó un papel muy importante en la organización y que iba a acogernos durante el Congreso presencial. Por mi parte, sí deseo expresar agradecimiento de manera particular a todas las personas que han formado parte de este comité organizador, sin las cuales habría sido mucho más difícil abordar la tarea de organizar 2 congresos para celebrar uno, como ha sido este caso. Agradecimiento también a la labor del comité científico, a todas las personas que participan durante este congreso, que son muchas. No podemos olvidar a las entidades y colectivos que iban a estar presentes con nosotros en la primera edición de este 10º congreso. Barrios orquestados, biodanza y grupos de teatro vida nos iban a ofrecer un momento de disfrute cultural y de cuidados. También agradecimiento a todos los invitados y al conjunto de asistentes a los que estamos profundamente agradecidos, porque fueron ellos los primeros en enviarnos palabras de apoyo, aliento y amistad cuando tuvimos que tener que adoptar la decisión de reconducir el Congreso a este formato virtual. De verdad, muchísimas gracias por ello. Y por último, no podemos olvidarnos de nuestros colegas de Alemania, de Andorra, Austria, Croacia, Italia, Portugal, Chile, Colombia, Ecuador, México, Guatemala y Estados Unidos. Sean todos y todas bienvenidas. A nivel nacional nos reunimos un año más y ya son 10 las ocasiones que nos encontramos. Y somos alrededor de 230 congresistas procedentes de 38 universidades españolas, 13 universidades extranjeras y 10 organizaciones no universitarias. Con ello, se evidencia a lo largo de los años la consolidación del aprendizaje-servicio en nuestras universidades, de manera que cada vez son más las asignaturas con esta metodología, cada vez son más los proyectos europeos, proyectos de innovación docente, de investigación, tesis doctorales, trabajo de máster, de fin de grado, prácticas externas, oferta de formación a nuestro profesorado. Constatamos además el despliegue institucional de las universidades que aprueban sus declaraciones institucionales, creando sus propias estructuras en forma de oficinas o programas de aprendizaje y servicio, y cómo en el organigrama de los equipos de gobierno se incorporan figuras con competencias y responsabilidades específicas para abordar la política institucional en materia de aprendizaje y servicio. Podemos decir que ya no vamos por carreteras secundarias, vamos por autopistas, con varios carriles y varias velocidades, pero asegurando cumplir con la velocidad mínima que garanticen que no haya riesgo de accidente. Igual ocurre con las administraciones locales que van incorporando oficinas y programas de aprendizaje y servicio, y las organizaciones del tercer sector que cada vez son más conocedoras de esta herramienta. Todas ellas con las que necesariamente entablamos relaciones de confianza, colaboración y compromiso, siempre animados por contribuir juntos a una educación de calidad, como resultado de una generación coparticipada y transferencia bidireccional de conocimiento. Porque si algo tiene el compromiso es que el alumnado aplique y transfiere conocimiento a la ciudadanía que lo acoge, pero este a su vez se enriquece consolidando conceptos y desarrollando habilidades y actitudes propias de un ejercicio profesional excelente. Todo ello lo vamos a ver y se va a reflejar en los próximos días a través de 116 comunicaciones, 8 simposios, 6 talleres, 8 mesas diálogos y 4 ponencias. Junto a ello tendremos el espacio que aporta un valor añadido a esta 10ª edición, que son las convocatorias de reuniones y encuentros, que evidencia la vocación de este congreso de generar e impulsar nuevos espacios para seguir consolidando y fortaleciendo este movimiento del aprendizaje-servicio más allá del congreso. Así tendremos el primer encuentro de oficinas y programas de aprendizaje-servicio universitario, liderado por la asociación APSUDU, con el objetivo de generar el diálogo entre estas unidades institucionales. También tendremos el primer encuentro de aprendizaje, servicio y trabajo social, porque allí donde las necesidades sociales están, la alianza con el trabajo social es clave. La reunión del PDI de las Universidades Canarias para comenzar el recorrido del encuentro y trabajar juntos, y la convocatoria del Observatorio Europeo de Aprendizaje y Servicio para seguir desvelándonos quiénes somos, qué hacemos y dónde estamos. Todo ello no quita que tengamos retos por afrontar en un futuro. Debemos conseguir que aumente el número de proyectos de aprendizaje y servicio, tanto desde las universidades como desde los diferentes ciclos educativos y desde la educación no formal.
Tenemos que aumentar la cantidad y calidad de los proyectos de investigación sobre aprendizaje y servicio, pero sobre todo, investigación con metodología de aprendizaje y servicio. Tenemos que avanzar en la consolidación de la institucionalización, debiendo ser una apuesta firme por parte de las instituciones la de asumir este desafío en su estructura y en su funcionamiento, en tanto ejercicio de responsabilidad social, y para conseguir formar a ciudadanos y ciudadanas críticos, reflexivos y comprometidos, pero sobre todo conocedores de su capacidad para contribuir de manera útil y significativa a mejorar la realidad con criterios de justicia social, ambiental y económica, de derechos humanos y de igualdad. Esto es así porque el aprendizaje de servicios se nutre de estos principios y valores, que son absolutamente necesarios y están imbricados para enfrentar los retos que nos plantea la Agenda 2030. Esperamos que este congreso marque un antes y un después en la educación superior en Canarias y que el aprendizaje y servicio pueda recibir un impulso renovado y decidido de nuestras universidades e instituciones. En nombre de nuestros compañeros y compañeras, copresidentes del Congreso, la Red Universitaria de Aprendizaje y Servicio y la Asociación de Aprendizaje y Servicio Universitario, deseamos que estos días sean productivos, satisfactorios y que puedan disfrutar compartiendo pareceres, conocimientos e ilusiones por formar parte del aprendizaje y servicio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. A continuación tiene la palabra don Carlos Prieto, presidente de la Asociación de Aprendizaje y Servicio Universitario. Muchas gracias, rector. Muchas gracias a los organizadores. La puesta en marcha de este congreso, bueno, lo han venido comentando, ha supuesto un reto épico. El mundo se nos puso a todos y a todas patas arriba y hubo que tomar decisiones en un entorno de altísima incertidumbre, repensar, reprogramar y seguir repensando y reprogramando y continuar el proceso durante meses. Así que lo primero que quería decir es enhorabuena a los organizadores porque, como dicen por ahí, no sabían que era imposible y por eso lo han conseguido. El tema elegido para el congreso, lo comentaba Ana, no podría ser más relevante, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son la agenda política común de la humanidad completa, y eso en sí mismo ya es un hecho histórico. Pero cuando el mundo entero se ha visto y se sigue viendo sacudido por un reto global y simultáneo que nos está afectando a todos y de esta magnitud, estos objetivos comunes se vuelven por una parte más difíciles de alcanzar, pero a la vez precisamente por eso más relevantes que nunca, como un horizonte hacia el que tenemos que seguir caminando más que nunca ahora. El aprendizaje-servicio es una filosofía y no precisamente neutral que tiene como objetivo formar personas responsables y comprometidas, lo comentaba Ana también. En el caso de las universidades, personas profesionales responsables y comprometidas. Pero el aprendizaje-servicio es también una metodología. Los que lo practicamos sabemos que mejora el aprendizaje, que lo mejora además en muchos sentidos, que forma personas más capaces y más hábiles. En este mundo revuelto, y revuelto no solo por la pandemia global, el aprendizaje-servicio puede ser una herramienta clave para que contribuyamos de alguna manera, porque si logramos formar mejores profesionales que además tengan capacidad y vocación para construir un mundo mejor, estaremos siendo la universidad, las universidades que tenemos que ser. Y no podríamos renunciar a ello, me parece a mí. Creo que esta es una idea que compartimos todos los que estamos aquí, porque si formamos profesionales exitosos para lanzarlos a interactuar y a participar en una sociedad fracasada, nos podrían y deberían pedirnos cuentas por ello. La asociación que presido es solo parte de un movimiento más amplio de la comunidad universitaria organizada en torno a la Red Española de Aprendizaje y Servicio. Y este movimiento es parte de otro que abarca a toda la comunidad educativa, que nos trasciende a la universidad, y todos juntos somos parte de un movimiento mundial. La participación de tantas personas de otros países lo demuestra. Nuestra vocación, la de los que trabajamos desde la universidad y creemos que el aprendizaje de servicio es una
una herramienta útil en el sentido que planteaba antes, es ser también nosotros y nosotras los profesionales que debemos ser. Nosotros y nosotras tenemos que ser también constructores de una sociedad distinta, justa, fraterna. Lo hacemos sobre todo como docentes e investigadores, y este congreso seguro que nos va a ayudar a seguir empeñados en ello y a seguir aprendiendo a hacerlo mejor. Mucha suerte, mucho ánimo y todo el reconocimiento a todos los que estáis en primera línea y a todo el equipo externo a todo el equipo ampliado que ha hecho posible que se ponga en marcha todo este congreso. Ana, Juan, Francisco Javier y todos los demás, enhorabuena y mucha suerte. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Tiene ahora la palabra el magnífico rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Ricardo Mairá. Muchísimas gracias, presidenta del comité organizador, presidente de la Asociación de Aprendizaje Servicios, director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo del Gobierno de Canarias, consejero del Gobierno de la Presidencia, rectora magnífica de la Universidad de La Laguna, rector magnífico de la Universidad Las Palmas de Gran Canaria, querido Lluís y querida Rosa. En fin, es un verdadero placer estar con todos vosotros en el acto de inauguración del 10º Congreso Nacional y el 4º Congreso Internacional de Aprendizaje y Servicios Universitarios, que, como nos recordaba el rector, dadas las circunstancias, lamentablemente tenemos que celebrar de forma virtual, aunque su sede esté en Canarias. Ojalá pudiéramos estar todos juntos celebrando, haciendo esa universidad, más allá de compartir los conocimientos, también compartir las experiencias personales. Yo recuerdo que en septiembre del 2018, siendo ya rector de la UNED, inauguraba el primer Congreso Europeo de Aprendizaje y Servicios en la Educación Superior. Y era organizado además conjuntamente por la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Pontificia de Comillas y la UNED. Y como rector es para mí un verdadero placer ver que la UNED sigue promoviendo alianzas y trabajando de forma colaborativa con más universidades. Y en este caso, con dos universidades muy queridas, la Universidad de La Laguna, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para seguir impulsando el enfoque de aprendizaje y servicios en la educación superior, que sin duda está teniendo y va a tener un desarrollo y un impacto, yo creo que extraordinario. La metodología APS, como a la que se refieren los técnicos, ha formado parte de nuestro plan estratégico de la UNED, ese plan en 2019-2022, y algo que hemos concretado a través de la creación de una oficina de aprendizaje y servicios en el año 2019, dirigida por el profesor Juan Gutiérrez. Se trata de un medio para mejorar la empleabilidad de nuestros estudiantes, pero sabemos que el aprendizaje y servicios no solo mejora los aprendizajes y las habilidades prácticas, sino sobre todo conecta, y así nos lo recordaba Ana Cano, la presidenta del comité organizador, sobre todo conecta estos aprendizajes con las necesidades y las problemáticas sociales, desarrollando en los estudiantes el compromiso social y cívico, que también debemos cuidar en las instituciones de educación superior y que debemos impulsar. Porque las universidades, miren, yo creo que las universidades tienen el potencial de liderar un proceso de cambio y mejora integral y transversal de la sociedad, en base a la generación de conocimiento, la innovación, la investigación, el diálogo y la conexión con la sociedad. Por consiguiente, una mirada atenta a la Agenda 2030 como expresión de esa cultura del pacto a la que hacíamos referencia hace un rato el anterior interviniente, y como la mejor expresión de esa cultura del diálogo, del encuentro y de la confianza. El desarrollo de una universidad, sin duda, más inclusiva, más innovadora, más interconectada y más social, hará crecer ese sentimiento real de ciudadanía comprometida en las futuras generaciones de ciudadanos. Y precisamente a través del enfoque de aprendizaje y servicios, las universidades somos capaces de desarrollar un aprendizaje con impacto social. Sin duda, como nos recordaba la presidenta del Congreso, Ana Cano, el aprendizaje y servicio nos conecta con los valores de responsabilidad, con los valores de cuidado, con los valores de interdependencia que debemos transmitir en las universidades para formar ciudadanos globales, tal como nos pide la UNESCO. Excelentes profesionales, pero cuidado, ciudadanos comprometidos es la identidad que tratamos de imprimir
en todos nuestros egresados. Yo también quiero felicitaros por la elección, ese guiño que hacéis y que preside el tema del Congreso, ese guiño hacia la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que, como decía, son la manifestación inequívoca de la cultura por el diálogo, el pacto y el encuentro a nivel mundial. Y en la UNED estamos muy sensibilizados. Nosotros alineamos todo el plan estratégico en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se ha creado un observatorio de tal forma que cada mes lo dedicamos a uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Observatorio ODS de la UNED, además presidido por el profesor don Federico Mayor Zaragoza. Y es que entiendo que desde la Agenda 2030 nos va a permitir que la universidad, y nos recuerda que la universidad debe desempeñar un papel importante a la hora de enfrentarse a los retos sociales y democráticos. Desde la universidad debemos devolver a la sociedad lo mejor de nosotros mismos, que no es otra cosa que el conocimiento que generamos a través del magisterio, de la reflexión, del estudio y de la investigación. Y desde nuestras experiencias en este campo, querría invitaros a que innovarais y desarrollar también proyectos de aprendizaje-servicio virtual donde a los beneficios del APS se une además un enfoque humanista de la tecnología. Estamos en el momento de la innovación y la innovación no supone hacer una réplica de lo ya existente, sino anticipar lo que va a ser relevante, lo que va a ser importante en los próximos meses. Estoy seguro de que este encuentro va a ser el lugar adecuado pues para proponer, para compartir propuestas que sean un ejemplo de innovación. Miren, en este año extraordinario e insólito, fatídico en todas sus manifestaciones, hemos logrado que la ciencia esté en la calle. Y sí, además muy presente entre los ciudadanos. Se habla de vacunas, de laboratorios. Y si en estos tiempos trufados de posverdad hemos conseguido que los ciudadanos miren de nuevo a nuestra universidad como pilar de su desarrollo, pero incluso de su seguridad, créanme, estamos en la senda correcta. Ahora es crucial que entre todos sepamos acrecentar este sentimiento de una universidad más social y sensible a los desafíos de nuestras sociedades como tractor de su progreso. Y todo ello, no lo olviden, con la colaboración interinstitucional y el trabajo conjunto. Yo creo que los grandes proyectos son grandes no solo por la envergadura que representan, sino que son grandes porque reclaman la cooperación interinstitucional. Para mí, como rector de la UNED, es un verdadero honor colaborar con la Universidad de La Laguna, con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con las instituciones del gobierno canario, porque es así, solo así, como los proyectos crecen en solvencia y en credibilidad. Además, creo que el aprendizaje-servicio está llamado a facilitar e integrarse en el desarrollo de los procesos de aprendizaje de una universidad, como decía, responsable e innovadora, cada vez más competente, global, tecnológica y sensible a los problemas sociales y, por ello, no lo olviden, cada vez más humana y más humanista. Miren, concluyo. Tal como yo concibo la universidad, este es un lugar de encuentro, donde el respeto al saber y a las ciencias plurales se traduce en sinergias racionales que nos permiten no solo conocer el mundo, sino lo más importante, transformarlo creativamente en un lugar más habitable y colaborativo, en un lugar más sabio, en un lugar más solidario, más respetuoso y agradecido con el planeta. Pues bien, queridos compañeros, sigamos haciendo lo que mejor sabemos hacer. Hagamos universidad, pero la mejor universidad, aquella que está inspirada en los valores de la ciencia y el conocimiento, apelando a la cultura del corazón, con el fin de que, con el uso de la palabra, yo siempre digo que la universidad es el templo de la palabra, con el uso de la palabra podamos construir un pensamiento crítico, cultivar un conocimiento ilustrado y, sobre todo, fomentar un saber solidario. Y todo ello, hagámoslo en colaboración, porque es así y solo así como los proyectos tienen la credibilidad que tienen. Es así y solo así como la política universitaria, con actos de esta naturaleza, reivindicando los valores de la ciencia y en colaboración, tienen sentido. Sin más, querido rector, doy por concluida mi intervención y por mi parte daría por inaugurado este 10º Congreso Nacional y 4º Congreso Internacional de Aprendizaje y Servicios Universitarios, deseándoles lo mejor, deseándoles y pidiéndoles que nos aporten ideas sustantivas para la innovación, para hacerla creíble, siempre inspiradas con los valores de la ciencia.
Muchísimas gracias por hacer universidad. Muchísimas gracias, don Ricardo, amigo rector magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. A continuación, tiene la palabra la rectora magnífica de la Universidad de La Laguna, doña Rosa María Aguilar Chinea. Muchísimas gracias. Rosy, cuando quieras. Muchas gracias, rector. Muy buenos días a todos y todas. Es un orgullo como rectora de la Universidad de La Laguna que los dos centros públicos de educación superior de Canarias, junto con la UNED, hayan coorganizado este 10º Congreso Nacional y 4 de carácter internacional sobre la metodología aprendizaje y servicio, que como todos sabemos y ya se ha puesto sobre la mesa, ha llegado para quedarse. Porque no solo vincula a los ODS, que tienen que ver con la educación y el establecimiento de alianzas, sino que pueden ir más allá y de hecho este congreso analizará a fondo otras posibilidades y vertientes del aprendizaje-servicio. Las universidades tenemos muy claro que debemos estar a la cabeza de la innovación social. Primero, por nuestra condición de servicio público y segundo, porque la innovación forma parte de nuestro ADN. Con una frase, ¿no? Es marca de la casa. Me parece además una forma de enseñar y de aprender sumamente útil y pertinente en los tiempos que corren, porque es evidente que tenemos que entrenar a nuestros futuros estudiantes a la resolución de problemas. Han de enfrentarse a retos en la vida real que para nosotros fueron inimaginables. Lo cierto es que la sociedad está evolucionando a un ritmo vertiginoso y solo el aprendizaje de servicio nos permitirá estar a la altura de estos cambios tan evidentes y de tanto calado social. Por eso un congreso como este es el lugar idóneo para aprender de los agentes externos a la universidad que llevan más tiempo experimentando con estas metodologías y de los que el centro académico tenemos que aprender mucho. Con todo, no cabe duda que la red universitaria de aprendizaje y servicio es cada vez más fuerte y se va consolidando como un espacio propio, y ya se ha dicho esta mañana, de reflexión y también de acción en torno a esta materia. Su aplicación, vinculada además a los objetivos de desarrollo sostenible con los trabajos fin de grado y fin de máster, así como las prácticas externas y también en posgrado, es ya una realidad que está comenzando a dar unos frutos excelentes, pero sobre la que habrá que seguir ahondando para explotar todo su potencial. Precisamente hoy, a primera hora de la mañana, la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas en la CRUE, hemos mantenido un encuentro en el que se nos ha presentado una herramienta para conocer el impacto de nuestros másteres oficiales en esos objetivos de desarrollo sostenible. Así que, como ven, estamos dando pasos de gigantes dentro de las universidades para alinearnos en torno al mandato de la ONU, que se configura como nuestro plan de acción en lo que hemos denominado la Universidad de 2030. Quiero acabar diciendo que la sostenibilidad y el cumplimiento de los ODS marcan nuestra agenda de trabajo de todas las universidades. Es clave para nuestro presente, pero sobre todo es urgente para nuestro futuro. Muchas gracias y feliz jornada. Muchísimas gracias, rectora y amiga Rosa María Aguilar. Y a continuación tiene la palabra el excelentísimo señor director general de Investigación y Coordinación de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias, don David Padrón. Muchísimas gracias, David, cuando quieras. Señor rector magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, señora rectora magnífica de la Universidad de La Laguna, señor rector magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, autoridades, compañeros y compañeras de la comunidad universitaria, panelistas y público asistente. Lo primero que me gustaría trasladar es el agradecimiento, por supuesto, al comité organizador del 10º Congreso Nacional y 4º Internacional de Aprendizaje y Servicio Universitario, no por el hecho de que me hayan brindado la oportunidad de participar en esta mesa de apertura, que también, sino sobre todo pues, por su empuje y dedicación, ¿no? A pesar de las dificultades pues, que se han enfrentado durante, diría que estos 2 últimos años, y de que fruto de su celebración tuvo que posponerse, por fin esta edición del Congreso es ya una realidad. El hecho de que en esta convocatoria, y ya lo han señalado quienes me precedieron en la palabra, se haya optado por imbricar el aprendizaje-servicio con la Agenda 2030, es un aspecto que a título personal celebro de manera especial. Por un lado, porque como profesor universitario soy un firme convencido
del potencial que tienen las herramientas y metodologías que fomentan el aprendizaje activo. Y por otro lado, mi responsabilidad actual como director general de investigación y coordinación del desarrollo sostenible del Gobierno de Canarias, entenderán que considere la educación, incluida la universitaria, pues como uno de los grandes facilitadores del desarrollo sostenible, como un catalizador para el logro de los ODS. El aprendizaje de servicio y la Agenda 2030, y también lo han manifestado antes de mí, varias personas están llamados a entenderse. Se trata, si se me permite la expresión, de un maridaje perfecto. El aprendizaje de servicio, por su propia naturaleza, contribuye directamente y de forma clara al menos a dos objetivos de desarrollo sostenible, al ODS 4, que tiene que ver con la educación de calidad, y por supuesto el ODS número 17, que fomenta pues, la creación de alianzas multiactor en pro del desarrollo sostenible. A partir de ahí, y en función de cómo se articule, a qué proyectos nos orientemos, pues está claro que el aprendizaje de servicio puede actuar como un catalizador de cualquiera de los demás ODS que integran esa agenda transformadora de Naciones Unidas, que es la Agenda 2030. En el transcurso de los últimos años he tenido la ocasión de conocer a profesores y profesoras universitarias, especialmente de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por razones evidentes, que es en donde me desenvuelvo habitualmente, muy implicadas con el aprendizaje de servicio, así como con la Agenda 2030. En no pocos casos, bueno, pues han sido punta de lanza, me atrevería a decir, verdaderos agentes del cambio. También he podido comprobar en todo este tiempo cómo desde los órganos de gobierno de las universidades públicas canarias cada vez se ha ido apoyando, o si se me permite, institucionalizando más este tipo de herramientas formativas, a la vez que se ha ido tomando una conciencia creciente en torno al rol que la universidad y la comunidad universitaria pueden y deben ejercer de cara a impulsar el desarrollo sostenible y la consecución de los ODS, un papel que de hecho ya están ejerciendo y, si se me permite, pues una buena prueba de ello es la implicación activa que han tenido y siguen teniendo en el proceso de elaboración de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030. Creo que esta edición del Congreso de Aprendizaje en Servicio Universitario es un ejemplo claro del compromiso de la universidad con la educación de calidad, sin ninguna duda, pero también con la educación con sentido, con alma. Ilustra perfectamente que la educación en general y la universitaria en particular no solo forman parte consustancial de la Agenda 2030, sino que deben de actuar como verdaderos precursores del desarrollo sostenible. Concluyo reiterando mi agradecimiento a los organizadores por su enorme esfuerzo y dedicación, y deseándoles a todos y a todas que las jornadas sean muy productivas e igualmente inspiradoras. Estoy convencido que será así. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, David, director general. A continuación tiene la palabra el excelentísimo vicepresidente del Cabildo Gran Canaria, don Teodoro Sosa. Amigo Teo, cuando quieras. Estimadas autoridades, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, rector de la Universidad de La Laguna, rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, director general de investigación del Gobierno de Canarias, presidente de la Asociación de Aprendizaje y Servicio Universitario, presidenta del Congreso de la Red de Aprendizaje y Servicio Universitario, señoras y señores. El Cabildo de Gran Canaria apoyó la iniciativa de este Congreso desde el principio, incluso antes de que la pandemia hiciera imposible su celebración el pasado año. Y lo hicimos por dos razones principales. En primer lugar, porque reconocemos los valores humanistas de crecimiento personal vinculados al progreso comunitario que esta estrategia comporta, y en segundo lugar, porque el Congreso aprovecha esta convocatoria internacional para reflexionar sobre las posibilidades y exigencias que las ODS nos ofrecen para el trabajo universitario y su proyección sobre el conjunto de la sociedad. Es momento, por tanto, de agradecer y de felicitar a los organizadores. Ana Cano ha sido el despertador permanente que nos recordaba nuestros compromisos, la fecha del evento, y extiendo esta gratitud al conjunto de organizadores de todas las asociaciones que ven con satisfacción como por fin este congreso se puede realizar de forma virtual desde Gran Canaria. Junto con la felicitación quiero desear que pronto podamos encontrarnos físicamente y puedan ser nuestros invitados presenciales.
Estoy seguro que disfrutarán de ese momento y nosotros también de ser sus anfitriones. Además, doy la bienvenida a Gran Canaria, de forma virtual, a quienes nos siguen de otras partes del mundo y en especial, si me lo permiten, a la Asociación de Aprendizaje Servicio Universitario, que junto con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de La Laguna y la UNED han hecho que nos encontremos inaugurando esta 10ª edición del Congreso. Como consejero de presidencia del Cabildo de Gran Canaria, compruebo cada día las expresiones y el terrible daño en las personas que esta pandemia ha producido. Limitaciones en los derechos básicos de alimentación, vivienda, empleo, exclusión social, desvertebración de las relaciones sociales, aumento del riesgo también de la violencia de género. Ante la gravedad de la situación, no conocida desde las guerras mundiales, cada uno en su sector y en su responsabilidad, tenemos que arrimar el hombro para recuperar estos derechos, para restaurar la convivencia, para impedir, en definitiva, la exclusión social y evitar el incremento de las desigualdades. Al mismo tiempo, la apuesta por la sostenibilidad tiene que ser nuestra prioridad compartida, con las exigencias sociales que antes he comentado. Desde Canarias somos conscientes que vivimos en emergencia climática y que con la guía de los ODS tenemos que incrementar todas las acciones que aceleren la descarbonización de las islas y, por tanto, avanzar hacia la soberanía energética, alimentaria e hídrica. Es en este contexto donde adquiere mayor significado el modelo de aprendizaje y servicio universitario. Necesitamos una comunidad universitaria comprometida con el desgarro y las urgencias sociales. No nos bastan profesionales técnicamente cualificados, pero insensibles a las prioridades que la convivencia nos impone. La mayoría de los egresados universitarios tendrán tareas de dirección y gobernanza de nuestra sociedad. Así lo deseo y debemos renovar nuestro compromiso por una juventud preparada, pero también educada en valores que dirijan sus prioridades hacia una sociedad solidaria, democrática y participativa. Una dimensión que valoro del modelo de aprendizaje y servicio es la importancia que conceden al establecimiento de alianzas con los distintos actores que intervienen en los procesos participativos. Los dos grandes retos que hoy he compartido en nombre del Cabildo de Gran Canaria no pueden resolverse ni de forma individual ni de forma aislada por cada institución. Por eso es momento de reiterar nuestro compromiso con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por ser la más cercana, con la que compartimos misiones y servicios, pero también con todas las instituciones y asociaciones educativas aquí representadas que promuevan experiencias que difundan estos valores. Poder colaborar desde las instituciones públicas con iniciativas que tengan como eje vertebrador el desarrollo de una ciudadanía comprometida es, además de una oportunidad, una obligación. La universidad tiene que seguir siendo un espacio de reflexión, de compromiso social y de formación para resolver los desafíos que se dan en la sociedad en su conjunto. Vivimos experiencias de negacionismo y de involución sobre los derechos humanos y sobre los valores democráticos. Necesitamos unas universidades que afronten con decisión, con rigor, desde la ciencia, pero también desde la ética, una respuesta que evite la equidistancia o la neutralidad que justifica posiciones reaccionarias. La Agenda 2030 condiciona todas las iniciativas que desde las diferentes administraciones públicas y privadas se están llevando a cabo. En concreto, para el Cabildo de Gran Canaria, supone la hoja de ruta en la gestión de la ecoisla que deseamos extender. Por eso nos congratulamos que sea Gran Canaria el lugar escogido para la reflexión, el análisis y la planificación. Esperamos sus conclusiones con mucha ilusión. Reitero el agradecimiento por la invitación y cuenten con el Cabildo de Gran Canaria como institución aliada en este gran proyecto de aprendizaje activo, comprometido con un servicio a la sociedad y generador de valores de progreso. Muchas gracias y buen día. Muchísimas gracias, vicepresidente del Cabildo, don Teodoro Sosa. Excelentísimo vicepresidente del Cabildo, excelentísimo director general de Investigación y Coordinación del Gobierno de Canarias, rectora magnífica de la Universidad de La Laguna, rector magnífico de la Universidad Nacional, de la Universidad de Educación a Distancia, presidente de la Asociación de Aprendizaje y Servicio Universitario, presidente del Comité Organizador y coordinadora del Grupo Universitario de Cooperación de Educación para el Desarrollo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
señoras y señores, en primer lugar, lamentar que este congreso no sea presencial. Afortunadamente, y muy probablemente va a ser ya de los últimos congresos que vamos a tener online, por lo menos por motivos sanitarios, por otros motivos. Este formato seguro que permanecerá en la escena internacional. Y quiero dedicar las primeras palabras para excusar al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, que por justamente una reacción vacunal no puede estar ahí entre nosotros. Como ustedes saben muy bien, a finales del 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad una resolución denominada Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Es uno de los acuerdos globales más ambiciosos e importantes de las últimas décadas y sin duda alguna está marcando todas las transformaciones que estamos desarrollando en la actualidad y en los últimos años. El centro de la agenda se encuentran 17 objetivos, como ustedes muy bien saben, para orientar a todos los países a tratar de resolver conjuntamente los desafíos más urgentes del mundo a finales de esta década, la erradicación de la pobreza y el hambre, proteger el planeta de la degradación y abordar el cambio climático, garantizar que todas las personas puedan disfrutar de una vida próspera, saludable y plena, y el fomento de sociedades pacíficas, ¿no? Que vivan en paz, inclusivas, libres del miedo y de la violencia de cualquier tipo, ¿no? Para resolver eficazmente estos retos, estos cambios, la sociedad precisa de profesionales y ciudadanos que tengan las habilidades, el conocimiento y sobre todo la mentalidad para desempeñar y formar parte de este cambio. Nadie puede quedarse al margen de este proceso. Los propios ODS reconocen la importancia de desarrollar el conocimiento y la capacidad en la educación. Y como se muestra en el 4.7, creo, dice, hay que garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos y las habilidades necesarios para promover el desarrollo sostenible. Desde el inicio de impulsar este congreso en nuestra comunidad autónoma, hemos estado trabajando en la universidad, en la ULPC, para hacer efectiva una declaración institucional de apoyo al aprendizaje servicio universitario que aprobó la CRUE en el 2005 en su Comisión de Sostenibilidad, con el objeto de alguna forma institucionalizar este concepto de aprendizaje-servicio como estrategia docente dentro de la propia responsabilidad universitaria, ¿no? Y siempre en pro de la sostenibilidad. La OLPGC en su Consejo de Gobierno del 31 de mayo lo ha hecho, aprobándose por unanimidad esta declaración institucional. El importante crecimiento que está adquiriendo el aprendizaje-servicio universitario en sus potentes virtudes de mejorar el aprendizaje del alumnado y la capacitación, dado que se trata de un proceso constructivista, significativo y experiencial. Por ello, nuestra universidad sigue trabajando en la oferta formativa para que el profesorado sobre la formación pedagógica a través del plan de formación con el Vicerrectorado de Profesorado, Ordenación Académica e Innovación Educativa. Ayer mismo tuvimos una sesión durante todo el día al respecto. Y también con el Vicerrectorado de Grados, Posgrados y Nuevas Titulaciones en lo que es la docencia, en el que se fomenta y promociona la utilización de metodologías activas e innovadoras como el propio aprendizaje-servicio. Todo ello también con la implicación desde el área mía, del rector, con la Dirección de Sostenibilidad y la Dirección de Calidad. Seguimos y seguiremos impulsando acciones para unir esfuerzos hacia una estrategia institucional transversal para avanzar y consolidar el aprendizaje-servicio en la OLPC. Quiero ya finalizando agradecer al profesorado de esta universidad su esfuerzo y dedicación para que hoy estemos aquí, especialmente a la profesora Nakano. Quiero también agradecer a las autoridades, al Gobierno de Canarias, al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al Cabildo de Gran Canaria, su firme apoyo desde el principio en la organización de este congreso. También a la Universidad de La Laguna y a la UNED por este trabajo conjunto, ¿no?
Y un lamento que no estemos inaugurando en las canteras con el magnífico escenario que tenemos en la capital de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, y que no pueden ustedes disfrutar de toda la isla de Gran Canaria con los magníficos, digamos, espacios protegidos, con una naturaleza impresionante, con una cultura y una historia también remarcable y una gastronomía excelente, ¿no? Es lo único que lamento de este congreso, que ustedes se estén perdiendo todo ello. Por ello les invito que planifiquen una visita próxima a Gran Canaria y que podamos conocernos y que ustedes también puedan conocernos y conocer nuestra historia, nuestra cultura y nuestra maravilla, nuestra naturaleza. Con estas palabras doy por inaugurado este 10º Congreso Nacional y Cuarto Internacional de Aprendizaje y Servicio Universitario. Bienvenidos a todos. Muchas gracias a todas y a todos.